Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Una de las realidades dinámicas más importantes en los que los desarrollos tecnológicos se han acercado a la vida de las personas individuales ocurre en el tema de la gestación por sustitución. La gestación por sustitución por sí misma plantea numerosos y muy importantes problemas jurídicos. Pero cuando esto ocurre a nivel transfronterizo, simplemente las problemáticas llegan a potenciarse, incluso diría yo, más que la imaginación. Algunos intentos se han hecho para tratar jurídicamente esta problemática. Así es que para conversar sobre este tema y algunos otros íntimamente relacionados con ella, tenemos en esta ocasión a una invitada francamente de lujo. Me refiero a la doctora Mercedes Albornoz. Mercedes es egresada de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, en Argentina, en donde recibió el título de abogada. Posteriormente, inquieta intelectualmente como es, estudió primero una maestría y después un doctorado en Derecho Internacional Privado y Derecho Comparado en la Universidad de París, en la prestigiosa Universidad de París II, también conocida como la Sorbona, en donde su tesis doctoral fue sobre el régimen jurídico de la aplicación de los contratos bajo la óptica del Mercosur. Mercedes es miembro de número de la Asociación Mexicana de Derecho Internacional y Comparado, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México con nivel 3, que es el nivel más alto que puede lograr un investigador. Es asesora de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de Derecho Internacional Privado y es profesora titular investigadora de la Universidad CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica en la Ciudad de México. Desde luego, su obra escrita es muy importante a través de numerosos artículos y libros, entre los cuales vale destacar, por ser el motivo de esta conversación, un libro que además es de libre acceso a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, titulado La gestación por sustitución en el derecho internacional privado y comparado. Posteriormente hablaremos también de otro libro, pero para este ameritará otro programa. Mercedes, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos y creo que este tema que tú desarrollarás el día de hoy es por sí muy complejo. Muchas gracias, Carlos, por tenerme aquí en este espacio para conversar contigo hoy. Es un gusto, es un placer para mí que podamos encontrarnos y compartir algunas ideas acerca de este tema tan complejo, que tiene tantas aristas que se prestan a discusión, y es el de la gestación por sustitución transfronteriza y su posible regulación internacional. Si estás de acuerdo, me gustaría que comenzáramos
tratando de identificar quiénes son los sujetos que participan cuando se está ante un acuerdo de gestación por sustitución. ¿Te parece bien que empecemos por eso, por ese Pues aspecto? me parece además que es importantísimo. Ok. Bueno, entonces comenzaríamos tomando en cuenta que muchas veces y cada vez más en la práctica se encuentran situaciones en las cuales las familias, las parejas o incluso personas solteras desean tener hijos o hijas y, sin embargo, por motivos médicos o eventualmente por algún otro motivo, no pueden hacerlo por sí mismas. Esto quiere decir que no pueden gestar por sí mismas. Podemos encontrar aquí distintas variantes con respecto a las personas que se encuentran en esa situación. Así podría haber un padre y una madre, o sí, un hombre y una mujer, o únicamente una mujer, o una pareja de mujeres, o una pareja de personas que quieren ser padres. En algunos casos, como te decía, hay motivos médicos por los cuales cuando hay una mujer involucrada, esta no puede gestar por sí misma. Pero también en otros casos hay motivos de naturaleza que impiden que sea la pareja misma quien geste. Por ejemplo, si hablamos del matrimonio entre personas de sexo masculino, no pueden, por naturaleza, gestar por sí mismas. Entonces, tienen que, si deciden por alguna razón no adoptar un niño o una niña que ya haya nacido, les queda esta alternativa de recurrir a otra persona que va a actuar como gestante. Normalmente hablamos de mujer gestante, pero también los avances de la ciencia permiten eventualmente hasta incluso trasplantes de útero y luego existiría la posibilidad de que una persona que no sea considerada mujer pueda gestar. Entonces hablamos de mujer gestante o persona gestante. Esas son las dos partes que van a ponerse de acuerdo con la finalidad de que la persona gestante geste a un niño o a una niña con la intención de que se convierta en hijo o hija legalmente de aquellas personas que inicialmente tienen la voluntad de procrear, pero que no pueden hacerlo por sí mismas. También es posible que en este universo de sujetos se complique la cuestión apareciendo a veces intermediarios, agencias de intermediación que puedan eventualmente llegar a poner en contacto al padre o a la madre o a los padres o madres intencionales con una persona gestante. Asimismo, existe la posibilidad de que haya donantes tanto de gametos femeninos como de gametos masculinos. Entonces, eso nos pinta el panorama de los sujetos. ¿Y en qué consiste la gestación por sustitución? Podemos decir que es un acuerdo, entonces, que se celebra entre una persona gestante y otra persona o una pareja de padres intencionales a fin de que la primera, es decir, la persona gestante, geste un embrión y que el niño o la niña que nazca como consecuencia tenga vínculos de filiación con la pareja de padres intencionales o con el padre intencional o la madre intencional que fueron quienes desencadenaron este fenómeno jurídico. Ahora, hay distintas modalidades, por supuesto, como se puede comprender, ¿no? Este acuerdo puede ser celebrado de manera gratuita o puede ser celebrado también de manera onerosa. Eso quiere decir que se le otorga a la persona gestante una retribución económica
podríamos ponerlo entre comillas, por el servicio prestado, haciendo las veces de gestante para que los padres intencionales, las madres intencionales puedan ampliar su familia. Entonces, esta situación que describimos se puede dar a nivel transfronterizo también. Y el fenómeno típico o el supuesto típico es aquel en el cual los padres intencionales o madres intencionales residen en un país que prohíbe la gestación por sustitución. Y entonces, en cierto modo, se ven forzados a buscar afuera una gestante, buscarla en un país donde sí se permita esta práctica. Y esto nos puede plantear desde el derecho internacional privado ciertas dudas acerca de si esto configura o no un fraude a la ley, porque están tratando de evadir una prohibición del que derecho además del es de varón que interés reside. público, me imagino. Claro. Bueno, entonces la cuestión es que recurren al extranjero, se mueven hacia otro país a buscar una gestante. Es ahí donde también las agencias de intermediación pueden jugar un rol importante. Estoy tratando de explicar de manera objetiva, sin que esto se interprete como una necesidad de favorecer la práctica. Simplemente es algo que sucede en la realidad. Y es una descripción de la realidad lo que tú estás haciendo. Claro. Y luego desde el derecho veremos qué hacemos con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay estados en los que la gestación por sustitución está regulada y con una intervención del Estado bastante cercana, con un control para que no se violen Perdóname, derechos. Mercedes, al estar mencionando tú estas cuestiones, a mí me gustaría pedirte que, aunque sea tangencialmente, nos dieras algunos ejemplos. Por ejemplo, estados en los que no se permite la gestación por sustitución y cada uno de los casos que vayas mencionando. Claro, mira, por ejemplo, un ejemplo típico es España, varios países de Europa, pero tomemos España. En España no está permitida la gestación por sustitución. Entonces, es común, por no decir habitual, que parejas españolas, tanto de personas del mismo sexo como de personas como matrimonios heterosexuales, y no necesariamente matrimonios, sino simplemente parejas, o como decía, eventualmente personas solteras, pero el caso típico suelen ser parejas, en la mayor cantidad de casos, recurran, por ejemplo, a California, en los Estados Unidos, donde la práctica está regulada con un control del Estado, con un control del Poder Judicial, que incluso interviene de manera previa al nacimiento del niño o de la niña. Y cuando existe una regulación tal como la de, por ejemplo, California, la consecuencia del nacimiento del niño o de la niña es que se lo considera hija o hijo de los padres intencionales. Entonces, normalmente vamos a tener una pareja de padres intencionales españoles en California, ya con un documento que acredita que ellos son padres, o padre y madre, o madres de ese niño o niña, y normalmente lo que van a hacer es buscar regresar a España para residir en España. Y el gran problema de derecho internacional privado con el que nos encontramos es la obstrucción por parte de algunas autoridades estatales a la continuidad transfronteriza de la filiación. ¿Qué significa esto? Que puede haber reticencias en España para reconocer que ese niño es hijo de esa pareja. En este tipo de cuestiones también ha intervenido el Tribunal, la Justicia Europea, para garantizar el interés superior del niño y también el derecho del niño a desarrollarse en el entorno de una familia. Y se ha impulsado, se ha empujado un poquito, podríamos decir, a los estados europeos a que busquen alternativas para no afectar el interés superior de ese niño o de esa niña
ni su derecho a desarrollarse en el seno de una familia. Y me Porque imagino también el derecho a tener ese vínculo de filiación con la familia que lo crea, porque puedes tú vivir en una familia y no estar vinculado a través de la filiación, pero parecería un derecho fundamental que está en juego. exactamente, se afectaría también, entre otros, el derecho a la identidad del niño o de la niña, el derecho a conocer sus orígenes, etc. Entonces, se buscan alternativas. Algunos estados han encontrado como alternativa reconocer el vínculo, ese vínculo de filiación únicamente con respecto a uno de los progenitores que tenga conexión genética con el niño o niña, pero con respecto al otro no. Entonces, que el otro progenitor, en casos de parejas, por supuesto, bueno, le queda la alternativa de adoptar, pero por otro lado nos podemos preguntar cuánto tiempo tarda un proceso de adopción y si es justo que sometamos a una persona a tener que adoptar a su propio hijo. Claro. Porque el supuesto de la adopción es diferente, ¿no? Como sabemos, en la adopción se adopta a una persona que ya es hija o hijo de otras. Entonces, bueno, esto sería como un ejemplo de problemas transfronterizos en circunstancias de gestación por sustitución Aunque internacional. quisiera hacerte una pregunta sobre la filiación con el gestador biológico. ¿Se pierde el vínculo de filiación? ¿No existe vínculo de filiación al natural? ¿Cuál es la situación en donde está regulado? Porque me imagino que en donde no está regulado, pues el galimatías se vuelve aún más complejo. Exactamente. ¿Te refieres a qué pasa con el vínculo con la persona que gestó? Exacto. Ok. Bueno, eso dependerá de lo que establezca, y eso es parte de lo que lo hace tan interesante, ¿no? Dependerá de lo que establezca el derecho, en principio, del lugar de nacimiento, que suele coincidir con el lugar donde reside la persona gestante. Entonces, por ejemplo, sería posible que el sistema jurídico de ese país considerara madre a toda persona que da a luz. ¿Nos suena? Eso es un principio muy expandido en derecho comparado. Sin embargo, cuando interviene el Poder Judicial para homologar el acuerdo que hubo entre la gestante y los padres intencionales, se puede lograr a través de una decisión judicial que ese vínculo con la gestante desaparezca o se extinga, podríamos decir, y entonces, ya desde que nazca el niño, sea considerado hijo de los padres intencionales. Otra posibilidad sería que en un sistema jurídico diferente, si vamos a considerar madre a la persona que dio a luz, esta acceda a dar el niño o la niña en adopción a los padres intencionales. Ahí requerimos un trámite más, ¿no? Pero sí, luego en derecho comparado hay como variedad de matices, lo cual hace al tema muy complicado. Y Claro. además, cuando se intenta regular a nivel internacional, surgen muchas voces opositoras, lo cual es comprensible, ¿no? Porque aquí tenemos estas preocupaciones de bioética en el fondo, ¿no? Porque es cierto que en muchos casos ha habido abusos. Ahora, por otro lado, no tendría por qué haber abusos siempre. Sí, Entonces, y además uno no puede regular a través de las excepciones. Uno no puede desarrollar el marco jurídico a través de las excepciones, sino que las excepciones deben tener un tratamiento aparte en consideración justamente de ser excepciones. exactamente, Carlos. Y ahí, si te parece bien, podemos ver un breve panorama de esos abusos que se pueden llegar a producir y que, por supuesto, que hay que intentar evitar, ¿no? Uno de los típicos abusos es el que considera que una persona gestante solo da
su consentimiento, solo presta su consentimiento para participar en una gestación por sustitución por necesidad. Es decir, por ejemplo, porque se trata de una persona pobre que necesita hacerse de recursos económicos, quizás para mantener a sus otros hijos o hijas, ¿no? Y eso ha pasado también en el caso de México, en Tabasco, o sea, hay ya varias películas, documentales que muestran algunas situaciones en las que sí, lamentablemente, ha habido abuso. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar eso? Tratando de lograr un consentimiento informado y comprendiendo que la mujer tiene autonomía sobre su cuerpo, pero claramente hay que evitar que ese consentimiento haya sido viciado y que entonces la mujer se someta a todo este proceso, porque es un proceso médico con implicaciones psicológicas, y es algo que va a durar como mínimo 9 meses, ¿no? Y entonces se busca que quien lo haga realmente comprenda a qué le está entrando. Y esto nos lleva también a ver que hay quienes están dispuestos a aceptar únicamente la gestación por sustitución cuando es altruista. Es decir, a ver, que la gestante no perciba ni un peso más allá de los gastos, que por supuesto son gastos propios de la gestación, del embarazo, servicios médicos, eso sí lo tienen que cubrir los padres intencionales. Y ahí entonces entramos, bueno, entonces ¿quién puede ser gestante? Quizás únicamente la hermana de uno de los padres intencionales, o una amiga muy cercana, o la madre. Ha habido casos también en que la madre de uno de los dos, ¿no? Si todavía se encuentra en una edad que le permite gestar, lo haga para sus hijos. Y esto ya es un poco raro, ¿no? Porque sería como una especie de madre abuela, pero bueno, ha habido casos también. Entonces, por un lado, con respecto a las violaciones, a las posibles violaciones o afectaciones de derechos de las personas intervinientes, nos encontramos con esta posibilidad de que si el sistema no está bien regulado y bien implementado, se afecten los derechos de la mujer gestante. Luego, hay quienes dicen que esto esconde una compraventa de niños o de niñas. Y eso por supuesto que es aberrante, está prohibido por el derecho internacional y nadie debería favorecerlo, ¿no? Eso está fuera de discusión. Ahora, también es discutible si se trata de una compraventa de niños o no, sino podríamos considerarlo más bien como una prestación de servicios, eventualmente, aunque suena rudo también, y el niño o la niña que nace en consecuencia no debería ser visto desde este punto desde esta perspectiva como objeto de un contrato, sino que, entre comillas, el objeto del contrato es el servicio de gestación. Sí, claro, pero sí me parece muy importante reconocer algunas implicaciones jurídicas, como aquí se le está dando a la autonomía de la voluntad un alcance, digamos, poco imaginado, o incluso diría inimaginado hace algún tiempo. Y por otra parte, sí me parece importante identificar la naturaleza jurídica de la relación vinculatoria, porque podríamos encontrar algunos otros tipos de relaciones jurídicas en donde aparece la voluntad, pero no es de carácter contractual, aunque el derecho lo diga. Por ejemplo, la situación del matrimonio y la contracción de estado civil. Es muy cuestionable si verdaderamente se trata de un contrato. ¿Por dónde va la bolita? ¿Por dónde encontrarías tú la naturaleza jurídica del contrato? Ya que me has dicho que consideras que es muy rudo identificarlo como prestación de servicios y verdaderamente aberrante considerarlo como contrato de compra-venta de personas. Claro. Mira, yo creo que lo que más se acerca a la realidad
es tomarlo como una prestación de servicios, con sus bemoles, por supuesto. O sea, porque, nuevamente, o sea, sí, estoy de acuerdo en que puede sonar rudo, pero bueno, otra alternativa sería considerarlo como un acuerdo, simplemente un acuerdo de voluntades, no decir un contrato de prestación de servicios reproductivos, sino un acuerdo, pero sería un acuerdo de que, y de servicios reproductivos también, ¿no? Un tipo de vinculación sui generis a partir de la autonomía de la voluntad, en donde se toman cosas de un contrato conocido y elementos desconocidos por su propia naturaleza. Claro, sí. En ese sentido, sí. Lo podemos considerar un acuerdo sui generis. De hecho, hay quienes así lo ven, como por ejemplo la doctora Gisela Pérez Fuentes, que es profesora de la Universidad de Tabasco. Ella lo considera como un acuerdo en ese sentido que mencionas. Sí, es posible verlo así, pero más allá de las discusiones sobre la naturaleza jurídica, a mí lo que me interesa destacar es que esto sucede en la práctica, ¿no? Claro. O sea, es un fenómeno de la realidad. Exactamente, es un fenómeno que encontramos en el plano fáctico y que nos plantea cuestionamientos a quienes nos interesamos por el derecho, no solo por el derecho internacional privado, por el derecho en general, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si una vez que se produce el nacimiento, la persona gestante se arrepiente? Claro. ¿Hasta qué punto se arrepiente y dice, no, yo me voy a quedar con el hijo? O sea, estuvo 9 meses en mi vientre, yo aunque aunque haya sido concebido con material genético de otras personas, porque esa es una cuestión que, perdón, no mencionamos al dar la definición y las posibles modalidades. Entre las modalidades posibles existe aquella en la cual la persona gestante aporta sus gametos también. Entonces podríamos tener que el embrión se forma con gametos de la persona gestante y de un padre intencional o de un donante de gametos masculinos. Pero también existe la posibilidad de que la persona gestante reciba el embrión completo, es decir, que ella no sea quien aporta los gametos femeninos, sino que, por ejemplo, sean el padre intencional y una donante femenina. Entonces, o inclusive la propia madre biológica que por alguna circunstancia no puede mantener un embarazo viable, pero exacto. sí puede aportar sus óvulos sanos para ser objeto de la concepción. Claro, hay como muchísimas posibilidades que se abren, ¿no? Pero ahí una cuestión a tener en cuenta es si la mujer gestante tiene o no un vínculo genético con el niño o la niña que va a dar a luz. Y, perdón, otra cuestión con respecto a los efectos negativos o posibles violaciones de derechos humanos en este ámbito, que no se menciona tanto, pero que también sería justo desde mi perspectiva tener en cuenta, es el derecho de los padres intencionales o de las madres intencionales a tener una vida familiar, a desarrollarse plenamente en su vida familiar, y ahí podríamos considerar que existe esa voluntad procreacional que no se ha podido implementar por diversos motivos, ¿no? Naturales o médicos, y que si prohibiéramos la gestación por sustitución, entonces se vería truncada esa expectativa a extender el número de miembros de la familia. Entonces, claro, o sea, no es lo mismo decir, bueno, aquella persona no pudo tener hijos, no es que exista un derecho al hijo o un derecho a la hija, pero sí un derecho a desarrollarse en un entorno, a desarrollar su vida privada en un entorno familiar. Entonces, bueno, y parecería como parte del libre desarrollo de la personalidad
el que tú quieras proyectar tu trascendencia a través de la procreación. Exactamente. Entonces, eso sería como otro elemento a tomar en cuenta, e incluso cuando hay quienes hablan de turismo reproductivo por parte de padres o madres intencionales que necesitan ir al extranjero o que deciden, quizás, aunque, incluso si en su país está permitida la gestación por sustitución, si es más económico llevar a cabo este proceso médico en otro país, pueden decidir hacerlo en otro país. Sí, Pero claramente me imagino que los costos de Tabasco son más baratos que los de California. exactamente, por ejemplo, entonces puedes tener padres intencionales, podrías tener de Estados Unidos en México. Sin embargo, también hay que decir que desde que se reformó la legislación de Tabasco, la última reforma, se pone como requisito que las partes del contrato sean ciudadanas mexicanas. Y ahí tenemos la discusión de internacional privado. Bueno, y de hecho yo creo que aquí tenemos la necesidad de una perspectiva muy importante, tuya como mexicana que eres, doblemente yo diría mexicana porque la documentación así te acredita y mexicana porque intencionalmente tú escogiste esta como tu patria de recepción, que por supuesto que te hemos acogido todos con mucho cariño y respeto. Cuéntame poco cuál es, ya que hablamos de Tabasco, cuál es la realidad que se vive en México y a partir de tu vinculación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y tu propia experiencia y especialidad en el derecho internacional privado y comparado, ¿cuáles son las fuentes? ¿Hay algunas fuentes de derecho internacional que nos hablen sobre esta materia? Sí, bueno, a ver, si vamos por partes, primero me gustaría como señalar que desde mi perspectiva, la cuestión de la nacionalidad no debería ser un elemento relevante aquí. Es muy criticable y es considerado incluso inconstitucional que el acceso a esta práctica, como podemos llamarla, esté limitado únicamente a personas que tengan nacionalidad mexicana. ¿Por qué? Porque puede ¿Te haber refieres, extranjeros. parece que apuntas con aguja claramente al Código Civil de Tabasco? Claramente, o sea, no, la Suprema Corte de Justicia también lo ha hecho. Eh, es uno de los elementos criticables de la regulación tabasqueña, criticables desde mi punto de vista. Eh, voy Como jurista, una señalar. crítica como científico del derecho que tú eres. Claro, a ver, yo creo que si el objetivo es reducir ese turismo reproductivo o a veces exilio reproductivo, ¿no? Justamente porque hay una restricción tal de derechos en otros países que se quiere venir a México. Si el objetivo es reducirlo, quizás lo que habría que tomar como un punto de conexión es la residencia de las personas y no su nacionalidad. Entonces, por ejemplo, se podría permitir el acceso a la gestación por sustitución en Tabasco únicamente a las personas con residencia legal en México desde, o sea, si quieren podemos agregar un tiempo mínimo. O sea, que como mínimo 5 años antes de llevar a cabo, de celebrar un acuerdo de este tipo, tengan residencia hayan tenido y sigan teniendo residencia legal en México. Entonces, ahí estaríamos bloqueando la posibilidad de que alguien venga a México solo para eso y que digan, ay, es que yo ya cambié de residencia, ahora, bueno, estoy residiendo habitualmente en México. Pero al tener la nacionalidad, tampoco estamos excluyendo la posibilidad de que personas mexicanas residentes en otros países, pensemos en la cantidad de mexicanos en Estados Unidos, vengan a México solo para gestar, para gestación por sustitución. O principalmente entonces, con ese fin. Claro.
Claro. Entonces, eso con respecto al carácter de mexicanos o no mexicanos, de residentes en México o no residentes en México, de las partes del contrato. Ahora, me preguntabas también por mi experiencia como asesora externa de la Es Secretaría. decir, yo te preguntaba sobre la regulación transnacional de esta realidad, porque como tú dices, no se trata de resolver una abstracción, sino un problema vivo. Exactamente. Bueno, mira, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, en particular de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, tuve la suerte que me invitaran a participar como representando a México como miembro de un grupo internacional de expertos que trabajó durante unos cuantos años en esta materia, en materia de filiación internacional. Es decir, es un tema un poco más amplio, pero comprendiendo también la gestación por sustitución transfronteriza. Y además, también individualmente he tenido la posibilidad de colaborar con International Social Service, que es una organización de la sociedad civil a nivel internacional que elaboró un instrumento de soft law en materia de gestación por sustitución transfronteriza. Ese instrumento son los principios de Verona. El título traducido al español sería Principios para la protección de los derechos del niño o de la niña nacidos por gestación por sustitución. Y esos principios fueron aprobados en el año de 2021, en febrero de 2021. Entonces son principios no vinculantes, justamente principios que pretenden orientar a quienes estén buscando legislar en esa materia. También pueden servir de orientación general para otros foros donde se busque hacer una regulación vinculante. Y es ahí donde entra en juego la Conferencia de La Haya, que es, como bien sabemos, un organismo internacional dedicado a la codificación del derecho internacional privado. México es un Estado miembro de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y en ese sentido ha colaborado, ha enviado delegados, delegadas a distintos grupos que han trabajado el tema de la afiliación internacional. Y es ahí donde tuve el gusto de participar. Sabemos que la Conferencia de La Haya es un organismo que tiene por objeto trabajar en la unificación progresiva de las normas de derecho internacional privado, como lo establece su mismo estatuto, ¿no? Y la autoridad principal de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado es el Consejo de Asuntos Generales y Política. Ese consejo es un órgano que está integrado por representantes de todos los estados que componen la Conferencia de La Haya. Y ese es el que toma las decisiones en cuanto a la agenda de trabajo del organismo internacional. Es ahí donde se decidió, hace ya más de una década, empezar a enfocar los trabajos de la conferencia en materia familiar hacia la filiación, incluyendo la gestación por sustitución. Así, por ejemplo, ya desde 2010 se empezaba a hablar de un proyecto de parentage surrogacy, o sea, parentage como filiación, sí, claro. Y surrogacy es la palabra en inglés que utilizan para la gestación por sustitución. Y Desde entonces 2010 mandaron un cuestionario. Pero, sí, eso desde 2010 se empezó a generar interés en el tema. Sí, claro. Y el Consejo se hizo eco de ese interés. Entonces, ¿cómo se empezó a trabajar en el tema? Se elaboró un cuestionario, una serie de cuestionarios acerca de la materia, dirigidos, por ejemplo, a estados miembros, pero también a estados no miembros, a profesionales del derecho, a profesionales de la salud, e incluso a agencias, estas agencias de intermediación
de gestación, y con el material recopilado se elaboró una serie de informes y de estudios técnicos. Así, llegando ya al año 2015, el Consejo de Asuntos Generales y Políticos decidió en 2015, como te digo, crear un grupo de expertos. Y ahí es donde fui invitada para trabajar en ese grupo de expertos representando a México. El Consejo le otorgó un mandato al grupo de expertos. Esto se me hace sumamente interesante la manera en la que se opera, ¿no? Porque es el Consejo la máxima autoridad, quien tiene el poder y delega en un grupo de expertos, le da un mandato para hacer ciertas cosas específicas. Entonces, a lo largo del trabajo, el grupo tiene que mantenerse siempre apegado al mandato recibido. En este caso, el mandato del grupo de expertos fue explorar la viabilidad de avanzar en el trabajo sobre filiación de niños y niñas en situaciones transfronterizas, incluyendo la gestación por sustitución. Y el Consejo también le indicó al grupo que debía considerar las normas de derecho internacional privado acerca del estatus de los niños y niñas en situaciones transfronterizas, entonces incluyendo los que nacieron a raíz de acuerdos internacionales de gestación por sustitución. Ahora, ese grupo se reunió 12 veces, desde febrero de 2016 hasta octubre de 2022, en que consideró que ya había terminado su trabajo y se rindió un informe final acerca de la viabilidad o factibilidad de avanzar los trabajos. Entonces tuve la suerte de participar en esas 12 reuniones. Las reuniones consisten normalmente en sesiones de trabajo de 5 días, durante todas las horas hábiles de esos 5 días, y en torno a una mesa, cuando se podía hacer todo de manera presencial, o sea, pre-pandemia, porque estamos hablando de 2020. Claro. Luego hubo cambios, pero bueno, alrededor de una mesa tienes a representantes de 20 y pico de países que aportan la perspectiva de su propio sistema jurídico sobre cada uno de los temas que se tratan. También suele haber algún que otro observador o personas observadoras de otras instituciones o de organizaciones de la sociedad civil u organizaciones profesionales que están interesadas en los temas. Y con respecto al trabajo que surgió, que se hizo en esas 12 reuniones, si quieres, o sea, sin pretender entrar en detalles, pero se decidió adoptar un enfoque de reconocimiento para facilitar la continuidad de la filiación. Es decir, al hablar de un enfoque de reconocimiento, estamos tratando de evitar que se vuelva a establecer el vínculo de filiación en el país de recepción, en la familia, sino que se apunta a reconocer el mismo vínculo. Es decir, hay que ver en qué condiciones se reconoce, pero apuntamos a ese reconocimiento. Y también se decidió limitar, al menos preliminarmente, ese reconocimiento a decisiones judiciales expedidas en el extranjero en materia de filiación. Entonces vamos a analizar cuándo reconocemos una decisión judicial extranjera que trate acerca de la filiación de un niño o niña. Antes de que en este tema, un paréntesis. Entonces, claro, la sentencia judicial es imprescindible para este reconocimiento, o no es necesario tener una sentencia judicial para que ocurra el reconocimiento? Esa es una pregunta clave, Carlos. A ver, justamente,
En el trabajo que se ha hecho hasta ahora, sí sería necesario tener una sentencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué se decidió limitar? O sea, decir como, bueno, empecemos por aquí, porque todo este tema, toda esta temática es súper amplia y como decía más temprano, tiene una serie de matices muy complejos. Ahora bien, sabemos que en muchas circunstancias, para determinar la filiación de una persona, no se llega a tribunales, sino que simplemente contamos con un acta de nacimiento, ¿no? O un documento público, y entonces podríamos hablar ahí de, bueno, reconocer un documento público extranjero, más allá de si hubo gestación por sustitución o no hubo gestación por sustitución. El tema es que como la gestación por sustitución en sí es un tema tan delicado, es una cuestión tan delicada, no hubo acuerdo, es decir, muchos estados o los expertos de muchos estados se opusieron a considerar, al menos preliminarmente, esa posibilidad de reconocer un documento público extranjero que quizás, un acta de nacimiento que quizás, decían, estuviera ocultando un trasfondo de gestación por sustitución. Sobre todo esto pensado desde la perspectiva de los estados que prohíben la gestación por sustitución. Sería Claro. casi, bueno, ¿me quieren meter un gol con un acta de nacimiento? O sea, no, momento, vamos a ver, paso a paso. Entonces, se tiende a confiar más en una decisión judicial que en un documento público como un acta de nacimiento o un certificado de nacimiento. Y luego también hay mucha variedad entre los sistemas jurídicos con respecto al valor que tiene un acta de nacimiento o un certificado de nacimiento. Si es Incluso desde la prueba, perspectiva judicial, cabría preguntarse si una diligencias de jurisdicción voluntaria con información ad perpetuam que da una resolución judicial, pero no producto de una controversia, sería igual a una sentencia producto de una controversia jurisdiccional. Parece que me imagino que si vas alrededor del mundo, el problema no se simplifica, sino se complica. Y esto se me hace que es muy interesante que tú lo expongas. Sí, 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 claro. A ver, ahí los matices son tantos y siempre tenemos que ver que al momento de intentar lograr un consenso internacional para regular cuestiones mínimas, siempre vamos a tener a aquellos que se oponen fuertemente a la gestación por sustitución. Y entonces hay que ver cómo encontrar un equilibrio, porque sí, entendemos, se entiende, por supuesto, que cada estado tiene libertad para regular lo que desee con respecto al derecho interno. Ahora, también, por supuesto, puede decidir o no transformarse en parte y convertirse en estado parte de un instrumento internacional, ¿no? Pero lo que buscamos, lo que se intenta hacer es abrir un poquito la llave, si se quiere, Claro. para que en ciertas circunstancias, cuando se cumplan una serie de salvaguardas, entonces incluso esos estados que se oponen a la gestación por sustitución estén dispuestos a reconocer la filiación de un niño que nació en estas circunstancias, generalmente en el extranjero. Y ahí el tema clave son las salvaguardas. Y Es decir, más que la acuerdo. sentencia judicial o la aprobación administrativa vía jurisdiccional, es el tema de las salvaguardas, parece ser la clave. Exactamente. Ahí está la clave. Eso se ha discutido durante horas y horas y horas en el grupo de expertos sin llegar a un acuerdo unánime. Por ejemplo, para algunos estados o para algunos expertos, el hecho de que haya un vínculo genético entre la niña o el niño que ha nacido y el o las
padres o madres intencionales es fundamental. Es decir, no deberíamos reconocer como Estado una afiliación establecida en el extranjero si no hay un vínculo genético con quien va a ser reconocido como padre o madre intencional. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es, no vamos a reconocer ninguna relación de filiación en casos de gestación por sustitución si hubo un pago a la persona gestante. Esa es una postura. O sea, más allá, uno puede compartirla, ¿no? Pero hay quien dice, no, si hubo dinero de por medio, no. Ojalá. No. Y después hay cuestiones vinculadas, por ejemplo, con el consentimiento, ¿no? Creo que en donde sí hay acuerdo es en que el consentimiento informado debería ser una salvaguarda importante. Porque claro, si no hubo consentimiento informado, o sea, si no hubo consentimiento, no hubo un acuerdo válido. Sí, ¿no? claro. Entonces ahí, bueno, claro, esto ya sería una aberración, reconocer una afiliación que surgió gracias a un acuerdo donde el consentimiento estuvo viciado. Y así hay como distintos elementos que podrían eventualmente ser considerados salvaguardas. Ahora, la labor de ese grupo de expertos terminó en octubre de 2022. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, terminó... Sí, porque parece que las salvaguardas quedarían nada más como producto de los trabajos preparatorios de una eventual convención en la materia, pero no llegan ni siquiera al nivel de soft law. No, todavía no. A ver, en el caso de los principios de Verona sí hay una serie podríamos llamarlas salvaguardas o principios, son principios. Ahí sí, eso es soft law. Pero ahora queremos avanzar un poquito más. Queremos hard law, o querríamos, Sí, claro. estamos intentando ver si se puede para que los estados estén obligados, que se obliguen a algo, por lo menos, ¿no? Entonces, cuando el Consejo de Asuntos Generales y Políticos de la conferencia recibió el informe final del grupo de expertos que concluía en sí, hay ciertos temas o desafíos a considerar, principalmente de las salvaguardas, por cierto, pero sería factible avanzar hacia la elaboración de un instrumento internacional. Entonces, lo que hace el Consejo es autorizar, más bien decidir que se debería continuar trabajando en el tema desde la Conferencia de La Haya, creando un grupo de trabajo. Y ahí tenemos la diferencia entre grupo de expertos y grupo de trabajo. También tengo la suerte de poder participar también en el grupo de trabajo junto con Marta Álvarez de parte de la Cancillería mexicana. Aunque eso de que tengo la suerte es una forma educada de hablar, porque parece que la suerte es de la Secretaría de Relaciones Exteriores al tenerte a ti como uno de sus asesores. Bueno, gracias. Pero, a ver, a lo que iba es a que los grupos de expertos y los grupos de trabajo tienen una naturaleza diferente. En un grupo de expertos, si bien es factible que haya autoridades o representantes como más formales, si se quiere, de los estados, que muchas veces son funcionarios de distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, del Departamento de Estado de Estados Unidos, de los Estados Unidos, o del Ministerio de Salud de tal o cual país, o de autoridad central en determinado país. También es posible que participen académicos, y ahí fue como entré yo. Es posible que participen académicos o abogados litigantes, y las opiniones que se vierten en un grupo de trabajo, en un grupo de expertos, son meramente técnicas, o deberían ser meramente técnicas y no estar teñidas o tan teñidas de cuestiones políticas atinentes a las circunstancias que en ese momento se estén viviendo en el estado del cual provienes.
¿no? Entonces, un grupo de expertos es o debe ser muy técnico. En cambio, el grupo de trabajo ya se compone por personas que pueden hablar por el Estado. Por supuesto que esto no significa que se estén comprometiendo a que su Estado va a firmar finalmente y ratificar determinado instrumento internacional, pero ya es Pero como un tienen plus. la voz oficial. Claro, claro. Entonces, ahí es donde estoy colaborando con Marta de la consultoría jurídica, y ahora ya es como un poco más serio el hecho de, bueno, hablar por México. Entonces, eso para mí es un honor. Estoy muy agradecida por poder hacerlo. Ahora, el grupo de expertos, una de las cosas que había concluido, además, con respecto a la metodología de trabajo a adoptar, era que había sugerido que se trabajara en dos instrumentos distintos, en dos tratados internacionales diferentes. Uno dedicado al reconocimiento de sentencias o decisiones extranjeras en materia de filiación en general. Y luego otro que se planteaba como una especie de protocolo adicional para el reconocimiento de decisiones, sentencias extranjeras en materia de gestación por sustitución. Entonces se apuntaba a dos elementos. Y esto obedece a que había algunos estados o algunos expertos que mencionaban que sería muy poco probable que su estado accediera a convertirse en estado parte de un instrumento internacional que siquiera mencionara surrogacy. Claro. Es decir, una postura de que nos oponemos tanto a esto que si tienen un capítulo especial o una serie de disposiciones dentro del tratado, aunque podamos hacer reserva, pero especial para gestación por sustitución, no nos vamos a querer ver involucrados en eso. Entonces, por eso se decidió, bueno, hagamos dos. Sí, ¿no? Para poder escindir avanzar. el marco jurídico. Exactamente. Sin embargo, y creo que de manera apropiada también, es interesante ver que el Consejo de Asuntos Generales y Políticos ahora le recomienda al grupo de trabajo que está constituyendo, bueno, que ya se constituyó, que si es posible trabaje en un solo instrumento. Entonces, que explore, estoy viendo aquí el texto del mandato que está en inglés, pero a ver, que explore posibles normas para un instrumento, ¿no? Y que vaya informando luego al Consejo cómo va avanzando. Pero de ser posible, a ver, trabajen en un solo instrumento, sin excluir el escenario en que, bueno, si eso realmente no fuese factible, bueno, vamos a dos instrumentos. Pero lo que sí me gustaría destacar es que el Consejo y el grupo de expertos y el grupo de trabajo siempre tienen como gran guía el hecho de que se pretende garantizar la continuidad transfronteriza del vínculo de filiación, respetando en todo momento el interés superior del niño o de la niña en cuestión, cuidando que se respeten los derechos humanos de las personas involucradas. Y para eso se tiene también siempre presente la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. Y la Conferencia de La Haya siempre ha destacado que el estar trabajando en este tema no implica de parte de la conferencia ni apoyar ni oponerse a la práctica de la gestación por sustitución, sino, como decíamos hace un rato, Carlos, o sea, simplemente lo que se hace es reconocer que en la realidad esto sucede. Claro. Y que se producen injusticias. Y entonces, bueno, ver cómo se puede contribuir a reducir esas injusticias, sino a eliminarlas, ¿no? Pero es como parte de la vocación de la conferencia en tratar de generar normas uniformes que protejan los derechos humanos y en especial los de las familias, los de los niños, los de las niñas.
Y si te fijas en los instrumentos existentes en la Conferencia de La Haya, sabemos que es muy famoso el convenio sobre adopción internacional, ¿no? Y también sobre protección de la niñez, etcétera, en ese tipo de situaciones. También la Conferencia de La Haya se ocupa de la niñez en materia de alimentos, de prestaciones de alimentos, aunque no exclusivamente de la niñez, pero sí hay un interés en eso. Y sin embargo, no hay un instrumento, o no lo hay todavía, un instrumento más general sobre filiación. Entonces, ahí se ve un área de oportunidad, pero por supuesto tenemos que considerar qué es lo que deciden los estados que conforman el organismo. Bueno, yo veo aquí dos cosas muy importantes a reserva de que tú me afines. En primer lugar, que auténticamente sí existe un corpus de principios generales en los que hay consenso, digamos, principios válidos más allá de los tratados, aunque haya disensos. Y por otra parte, me parece muy importante que sí se aclaren todos estos temas de filiación, porque, como tú dices, la realidad es mucho más rica en variantes que lo que uno pueda imaginarse. Y podría llegar a ver el caso en que un niño que tiene establecido un vínculo de filiación conforme al derecho positivo de un determinado estado, llegue a otro estado y le desconozcan ese vínculo de filiación, aunque exista el interés superior del menor, aunque existan los principios, pues habrá que litigarlo, ¿no? Claro. Bueno, a ver, si queremos sostener que existe un corpus iuris en esta materia, deberíamos aclarar que se trata de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, comprendiendo ahí también la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Bueno, y luego en el ámbito regional sabemos que también tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, en Europa también hay un convenio similar, pero no existe un instrumento sobre filiación internacional. Que Entonces, debería existir, claro, entonces, que es urgente que exista. exactamente, este es el que todavía no existe y en el que se está trabajando. ¿Eh? Y muy probablemente se apunte a que, como sugiere el Consejo de la Conferencia de La Haya, a que ese instrumento general contenga normas también para los casos de gestación por sustitución. Entonces, ahí estamos. Lo que sí existe, como te decía también hace un rato, son los principios de Verona, pero que son principios de soft law. Igual esto no implica demeritar la validez y la importancia, la relevancia de que existan instrumentos de soft law, solo que, como sabemos, no son vinculantes para los estados. Entonces ahí dependeremos de la buena voluntad de los estados, de sus tribunales, sobre todo de sus jueces, de sus juezas, para ir abriendo la posibilidad de reconocer estas situaciones que ya se han dado en la práctica y que implican que un niño o una niña nacido en otro país, nacida en otro país, viene a nuestro país a vivir y tenemos que ver si lo consideramos hijo o hija de quién. Y también tomar en cuenta que si no reconocemos su vínculo filial, estamos poniéndolo en aprietos, estamos violando varios de sus derechos y eso no es bajo ninguna perspectiva deseable. Bajo una perspectiva deseable, uno no quisiera que las autoridades pusieran en riesgo la estabilidad y la vida de las personas, porque en realidad con este tipo de actitudes eso es lo que se logra. Veo que es
estas disposiciones de soft law son distintas a otras disposiciones de soft law en los que solamente se vincula el interés privado de personas o empresas. Aquí parece que hay elementos de interés público y de derechos fundamentales. En resumen, parece que hay muchos temas y mucha tela de dónde cortar y no tuvimos oportunidad de hablar sobre tu libro de Derecho Comercial Internacional, pero eso me obliga a mí a pedirte que nuevamente aceptes reunirte conmigo en estos micrófonos para continuar conversando sobre estos temas. Pero al vernos en la necesidad de concluir nuestra conversación por el momento, yo quisiera pedirte que nos hicieras el favor de dirigir un mensaje al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Claro, con mucho gusto. Agradezco al público de tu programa que esté siempre pendiente, siguiéndote a través de redes sociales y recomendarles también, me gustaría recomendarles que continúen haciéndolo y en particular con respecto a este tema tan apasionante, al menos para mí, y espero que para muchas otras personas también, que es la gestación por sustitución, en especial cuando hay elementos de internacionalidad. Simplemente me gustaría pedirles que estuvieran atentos y atentas a los siguientes desarrollos del trabajo de la Conferencia de La Haya. Para eso les menciono que el mes de abril, a principios del mes de abril, va a haber una segunda reunión del grupo de trabajo. Y bueno, por supuesto, esperamos que se pueda continuar avanzando y los invito a que estén atentos de esas novedades y que continúen siguiendo el programa de Carlos. Muchísimas gracias. No, al contrario, Mercedes, creo que efectivamente estos temas en los que tú estás involucrada son importantísimos. Tu sola personalidad y tu investigación es como una telaraña que se extiende a increíbles temas, así es que contigo habrá oportunidad de conversar largo y tendido. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resulten de su mayor interés. A la doctora Mercedes Albornoz no me queda más que agradecerle nuevamente su generosidad y apertura al tratar todos estos temas y tendremos el gusto de saludarnos la próxima semana. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a ti.